En La Voz de la Noticia, el diálogo, la posición y la respuesta en la entrevista. Fíjese que muchos pensábamos que cuando estábamos viendo la pandemia, hubo un incremento en los casos de violencia sexual y de todo tipo por el encierro, ¿no? Y decíamos, bueno, es que la gente está en sus casas y se vuelven más intolerantes y por eso el incremento. Y seguramente cuando la vida regrese a la normalidad, esto va a disminuir. Y no es el caso. Déjeme darle algunos ejemplos. Fíjese, las mujeres sufren en promedio 822 casos diarios de violencia familiar, violación, hostigamiento, acoso sexual y otros delitos de género. Esto en el 2022. Bueno, pues este 2023, las cosas no están mejor. En enero aumentaron estos mismos crímenes. Los casos de violencia familiar pasaron de 19,390 en diciembre del 2022 a 21,375 en enero del 2023. Un aumento del 10%. Desde el 2015, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a elaborar su reporte de violencia de género, México no había tenido un mes de enero con tantos casos de violencia familiar registrados como en este año 2023. Así están las cifras, ¿eh? Y si le rascamos, vienen peores cosas, ¿eh? La violencia psicológica, la más alta, 29,4%. La sexual, 23,3%. La económica, patrimonial o discriminación, 16,2%. Y la violencia física, 10,2%. En 2021 se registró más de 22,000 víctimas de violencia sexual en México. Y han ido en aumento. Bueno, está en la línea telefónica la licenciada Renata Díaz Barreiro, especialista en violencia sexual infantil de la organización Alumbre, que hace un extraordinario trabajo. Y yo hablé ahorita de datos generales. El tema de los niños es todavía peor. Renata, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, José Luis. Qué gusto saludarte igualmente y pues agradezco mucho por el espacio para poder hablar sobre este tema tan relevante como lo es la violencia sexual contra la niñez mexicana. Es terrible, Renata, lo que estamos hablando, porque, a ver, ¿a qué se debe? Ustedes hace muchas investigaciones. Yo decía ahorita la pandemia, todo el mundo encerrado en su casa, somos más intolerantes, pero la gente sale a las calles y en lugar de mejorar, empeoraron las cosas. ¿Qué está pasando? Sí, la realidad es que lo vemos en las cifras y no solamente nosotros en el panorama estadístico de violencia sexual contra niñas y adolescentes que acabamos de lanzar, analizamos distintas fuentes de información y lo que vemos es que no hay aumentos solamente, digamos, en las denuncias, sino también hay aumentos en los hospitales, ¿no? Las niñas y niños que llegan a hospitales requiriendo una atención por violencia sexual e incluso también en los reportes que hablan las mujeres, ¿no? Cuando son encuestadas y sufrieron esta violencia, ¿no? Cuando tenían menos de 15 años. Entonces lo que vemos es que pues realmente la violencia sexual ya no es un secreto y se está realmente pues escapando por todas partes, ¿no? Oye, Renata, ahora hablamos de violencia sexual a las mujeres, pero también es del otro lado, ¿eh? También hay violencia sexual contra los hombres, ¿no? A lo mejor es menos vista o menos denunciada, pero ¿también se está dando? Totalmente. Y es que ese es un tema que tenemos completamente invisibilizado. Sobre todo en temas de violencia sexual infantil, es importante hablar también de que sí, los niños también sufren violencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en México no tenemos tantas cifras que nos hablen de niños, ¿no? Del sexo masculino. Por ejemplo, la encuesta de la dinámica de las relaciones de los hogares nos habla de una magnitud del problema de 6 millones de mujeres que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de 15 años, pero no tenemos este dato para niños. Y es muy importante visibilizar la parte de niños porque es la manera también de prevenir. Si nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos en solamente las niñas, pues no vamos a lograr prevenir la violencia en niños. Y sabemos que está pasando. De acuerdo con el Centro Nacional de Procuración y Justicia Estatal, 15% más o menos son la violencia que se está reportando en denuncias. Y lo que es peor es que esta violencia infantil que mencionas muchas veces es en la propia casa. O sea, son los familiares directos los que realizan este tipo de violencia infantil, ¿no? Lo que hemos visto, sí. De acuerdo con esta misma base de datos que es en DIRES, lo que observamos es que los agresores están en la familia. Los agresores que más reportan son los tíos y los primos. Y también, pues bueno, personas que son realmente cercanas, ¿no? Si nosotros agregamos todo este número de
de personas que pudieran ser agresores, 7 de cada 10 agresores son familiares. Y esto pues, es muy preocupante porque nos habla de que pues las personas que tienen, digamos, acceso a estas niñas y niños pues, están fomentando esta violencia. A ver, Ana, te vamos a poner en contexto un poquito con la época en la que a cada uno nos ha tocado vivir, porque cuando parte de este equipo éramos unos niños, pues a nosotros nos educaron con la jalada de la patilla. No quiero decir nombres, pero a cierta persona que trabaja conmigo le aventaron el jarrón de su casa, me acuerdo perfecto, a mí me pegaron con todo, y era como, no sé si bien visto, pero era aceptado, y era una manera de educar, y muchos de los que fuimos educados con mano dura, bueno, pues ahora lo apreciamos porque digo, oye, se disciplinó gracias al chanclazo. Y actualmente el correctivo tiene que ser verbal y si le gritas más duro, pues resulta que ya también es violencia. O sea, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Y no lo digo porque la educación tenga que ser, como se decía antes, no entra por la sangre. Sí. Pero ¿hasta dónde se vale que el método correctivo a un menor de edad, cuando está cometiendo algo que no es correcto, se valga? Tocas una parte muy, muy importante y es que en México tenemos una violencia generalizada, ¿no? Lo que pasa es que, como tú dices, hemos venido arrastrando estos indicios de violencia generación tras generación. Y entonces lo que estamos viendo en este momento es que, así como tú dices, bueno, es que a mí me tocó el chanclazo, pues eso sigue pasando actualmente. No, más o menos 1 de cada 2 niños sigue sufriendo violencia durante su infancia y adolescencia. Estos son datos de la ENSALUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Y aquí lo que pasa es que realmente tenemos que poder observar que toda forma de violencia realmente es perjudicial para las niñas y adolescentes. Sobre todo porque las niñas y adolescentes están en una etapa de desarrollo en el que son mucho más sensibles a todo tipo de cosas que les puedan suceder. El hecho de que nosotros violentemos a la niñez, y eso va desde un chanclazo hasta una nalgada, hasta un coscorrón. A mí realmente lo que me gusta decir es, no nos gustaría, por ejemplo, que en nuestro trabajo alguien llegara para disciplinarnos o darnos un coscorrón en la cabeza, ¿no? Sí, claro. Pero al mismo tiempo sí lo estamos haciendo con la niñez mexicana. Entonces, los efectos son varios, existe evidencia que refleja que realmente no estamos saliendo muy bien de estas violencias continuas que vivimos durante nuestra infancia, y es necesario tratar de parar de replicarlas. Que claro que existe mucho desconocimiento, pero sí existen métodos de disciplina que no son violentos, que puedes marcar límites sin tener que ejercer ni violencia física ni tampoco violencia psicológica. Claro. Bueno, sabemos el problema, pero me quedan 2 minutitos, Renata, cuéntame, ¿qué se está haciendo? Porque sabemos de la violencia y ya después del niño ahogado se tapa el pozo, ¿no? Ya esta señora, este señor golpearon al niño y reciben una recomendación judicial, lo que tú quieras. ¿Hay prevención, hay cursos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hace Alumbra desde este sentido para decir, oigan, pues no acabaron en el discurso, no dejaron el discurso y en el castigo, sino qué se hace para prevenirlo? Sí, yo te pondría sobre la mesa ahorita que tenemos 2 minutos 2 cosas. La primera, la denuncia. Cada vez que nosotros nos enteremos de un caso que sea cercano, es importante fomentar la denuncia, porque muchas veces como es un caso cercano, a veces no se denuncia. En México, alrededor del 95% de los delitos no son denunciados. Entonces necesitamos fomentar esta cultura de denuncia para que realmente podamos llegar a justicia en estos casos. Por otra parte, es por el lado de prevención, ¿no? Y aquí nosotros desde Alumbra llevamos haciendo un trabajo arduo en poder poner toda la información a disposición con 3 clics. Si ustedes se meten en la plataforma alumbramx.org, ahí podrán encontrar materiales de todo tipo, para todas las edades. Van materiales que comienzan desde la primera infancia, cómo prevenir desde que los niños son muy chiquitos esta violencia sexual, y cómo va haciendo para poder fomentar habilidades para la vida, para que las niñas y niños estén blindados, que tengan herramientas para poder saber cómo reaccionar, para poder saber qué es lo que les está sucediendo, porque en muchas ocasiones los agarran por sorpresa. Y pues bueno, a través de amenazas y así, es que los niños acaban no hablando.
necesitamos hablar del tema, necesitamos una educación sexual integral y todo esto para poder prevenir la violencia. Si nosotros no lo hacemos, pues no vamos a lograr que mejore esta situación. Claro, y la violencia sexual que es terrible, ¿no? Y hay países que tema de pedofilia están, no que sea normal, pero que hay turismo hasta pedófilo, ¿no? Es increíble. Afortunadamente en México creo que todavía estamos lejos de esto, pero hay otros países europeos que les encantan estos temas, con Tailandia, con tantos lugares, que es algo inverosímil. En fin, Renata, no sabes cómo te agradezco esta llamada. Muchas gracias a ti por el espacio y cualquier cosa que se necesite nos pueden buscar en redes sociales, en la plataforma está toda la información que se necesite y pues bueno, recordemos que pues la violencia no es ya un secreto y necesitamos mejorar, necesitamos volvernos guardianes de niñas y adolescentes porque su protección es primordial. Cierto. Muchas gracias, Renata, excelente fin de semana. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego, Renata Díaz Barreiro, especialista en violencia sexual infantil de Alumbra, esta organización que trabaja tanto a favor de los niños.